Ok, vamos a dar inicio. Bueno, muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Sheila Esmeralda Castán Gómez. Yo soy pues licenciada en enfermería. Vamos a hablar acerca de la actividad 4, que es el webinar, que es el uso de cigarro en México. Ok. Antecedentes. Nos vamos a situar en lo que son los antecedentes. Bueno, como ustedes saben, las culturas del continente americano pues usaban el tabaco con fines religiosos, medicinales y ceremoniales. Los indígenas pues del Caribe fumaban valiéndose de una caña, pues a esta le llamaban tobago. Cuando los colonizadores llegaron, observaron esta práctica y muchos de ellos pues se apropiaron de ella. Entonces, así empezaron a enviar la información a través de Europa. Poco a poco empezaron a despojar el uso original que se tenía del tobago o del tabaco, sabiendo bien que los indígenas pues lo utilizaban como aspecto de ritual o algo más ceremonioso, por así decirlo. En este caso, los europeos iniciaron su consumo con fines de esparcimiento y difundiéndolo así por lo que es Europa. Entonces, esta información, permítame un momento, llega al francés Jean Nicot. De hecho, gracias a esta información que llegó a Jean Nicot, se le da el nombre de nicotina, el cual fue uno de ellos el que habló sobre los efectos farmacológicos de esta planta. Alrededor de 1560 se envía información a Francia sobre que esta planta sirve para aliviar lo que son las jaquecas y posteriormente Francia se vuelve pionero del cultivo de tabaco. Otro precursor de este hábito de fumar fue el explorador inglés Sir Walter, el cual utilizaba lo que es la pipa. Posteriormente, esta información llega al rey Jaime I de Inglaterra, alrededor más o menos de 1604, lo cual sentencia a morir a la persona, adelantándose así, ya que el rey Jaime decía que esta planta era perjudicial para el cerebro y peligroso para los pulmones. Aquí podemos ver un lapso de tiempo en el cual se hablaba tanto de efectos positivos como efectos negativos. Por su parte, los primeros descubridores de lo que es la marihuana o la nicotina, entre otros, hablaban acerca de que tenía efectos positivos. Sin embargo, conforme se fue estudiando un poco más, se habla acerca de los efectos negativos. Poco a poco, esta información fue llegando a Nueva España por parte del rey Fray Bartolomé de las Casas, el cual empezó a investigar un poco más acerca de la planta y realizó las primeras descripciones de la adicción al tabaco, explicando que los indígenas utilizaban las hojas en forma de rollo para aspirar su humo con el fin de adormecer sus carnes. Pero poco a poco se fueron dando cuenta de que esta sustancia creaba un vicio para ellos. Poco a poco, en la década, de los 30, fumar se convirtió en una moda, tanto para hombres como para mujeres. En esta época de hallazgos epidemiológicos, empezaron a observar que había mayor incidencia de cáncer de pulmón, lo cual no era habitual. Entonces, poco a poco se llegó a un descubrimiento de que el uso del tabaco pues tiene sus efectos tanto positivos como negativos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda acerca de la explicación de lo que son los antecedentes? Si tienen alguna duda, los oigo. Eso me recuerda al prolapso de...
No, en México había unos burros que les decían los burros percherones. Percherones. Ajá, Sonora Street Green Food, creo que se llama. Es un lugar chiquito. Sobre una vez que se llama Monterrey. Monterrey y Baja California, en la Roma. Y a su máquina, eran unas cosas así. No. Pero buenísimo, 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 buenísimo. ¿Eh? ¿No? La carne. Bueno, ahora bien, vamos a hablar acerca de las características. Sabemos que la nicotina propia del tabaco es una droga tanto adictiva y se caracteriza en crear en el usuario tolerancia, dependencia física y dependencia psicológica. Sabemos que la adicción a esta, pues principalmente obliga a los fumadores a mantener el consumo de tabaco y de esa forma suprime o evita lo que son los síntomas derivados del descenso. Sabemos que toda sustancia tiene un aumento en su pico y un descenso como tal. De acuerdo más bien a las características psicológicas asociadas al comportamiento del fumador de tabaco, según la autora Regina, la cual habla acerca de que el fumador tiende a tener un comportamiento más extrovertido, más ansioso, más tenso, más impulsivo y presenta neuroticismo y psicoticismo. Y todo esto ocurre porque en el caso de la nicotina, los efectos son pues la estimulación, la euforia, placer, aumento de la atención, concentración y memoria. Además, a su vez de esto ayuda a disminuir la ansiedad, estrés y apetito. Entonces, todo esto repercute en lo que es el estado de ánimo. De igual forma, según un test de personalidad del EPQRA, con respecto a las personas no fumadoras, ha detectado que los hombres fumadores son más extrovertidos y más neuróticos, más impulsivos y pues menos sinceros. Esto tiene una relación con el grado de estudios. Entre menos grados de estudio tengan, pues mayor van a ser la presencia de estas características. En comparación también con lo que son las mujeres fumadoras, las cuales son menos extrovertidas, influidas por su dependencia psicológica, más neuróticas, más impulsivas, si su dependencia psicológica es más alta y menos sinceras. Entonces todo esto pues se ve repercutido en lo que vendría siendo el nivel educativo. Ahora bien, vamos a hablar acerca de los conceptos. Bueno, tenemos el concepto de tolerancia. Se habla de tolerancia, la cual es la forma en la cual el cuerpo se adapta al consumo regular de una droga con el paso del tiempo. Por ejemplo, sabemos que el tabaco, si nos fumamos un cigarro, puede ser que esto nos cause mayor satisfacción, pero conforme vaya pasando el tiempo, va a aumentar la cantidad de cigarros que vamos a tener que ingerir. Eso significa que nuestro cuerpo se va adaptando, pero va disminuyendo la cantidad, va disminuyendo el nivel de satisfacción. Por lo tanto, vamos a tener que aumentar la cantidad a más. De igual forma está lo que es la dependencia física. Esta, a su vez, pues viene definida por la aparición de un síndrome de síntomas, ya sea malestar intenso, deseo ansioso por la droga, signos de alteración vegetativa tras el cese brusco por días, horas del consumo de la sustancia, que pues esto se ve relacionado con una persona que lo consume diariamente. Y la dependencia psicológica. Se dice así que es la situación en la que se produce un impulso compulsivo que lleva a consumir periódicamente una determinada droga para experimentar un estado afectivo positivo, ya sea placer, euforia, sociabilidad y evitar un estado negativo, ya sea pues aburrimiento, timidez o insatisfacción. La diferencia entre dependencia física es que esto se ve relacionado con la fisiología o el organismo y la dependencia fisiológica pues es más relacionado a lo que son los aspectos mentales.
La primera, pues, implica daños cuando se deja de consumir, porque el cuerpo se ha acostumbrado, pues, a ello. Por tanto, la dependencia física es la que genera el síndrome de abstinencia cuando se abandona la droga. Y esto no sucede con la dependencia psicológica, perdón. Ahora bien, alguno de los síntomas como del síndrome de abstinencia vendría siendo uno, pues tener deseos o ganas de fumar, sentirse irritado, malhumorado, molesto, sentirse nervioso o inquieto, tener dificultad para concentrarse, tener problemas para dormir, sentirse con más hambre, subir de peso, sentirse ansioso, triste o deprimido. Ok, hasta aquí todo bien. ¿Alguna duda? Yo tengo una duda. Sí. Bueno, a diferencia de la marihuana, podríamos decir que la nicotina surte los mismos efectos que ella misma. ¿Cómo? A diferencia de la marihuana, podríamos decir que surtimos bueno, se surten los mismos efectos, algo que no se toma en ella. No, serían diferentes. La marihuana es un depresor del sistema nervioso. No, gracias. Ok. Por otra parte está el neuroticismo. Bueno, una persona con un tipo de sistema, se caracteriza porque es una persona con un tipo de sistema nervioso lábil y sobrereactivo. Una persona que reacciona demasiado intensamente o demasiado persistente ante un estímulo externo o demasiados fuertes. O sea, cualquier estímulo externo lo puede exaltar. Y el psicoticismo, pues posee sentimientos de persecución, misticismo, irracional, agrado por las sensaciones físicas muy fuertes, crueldad inhumana y falta de empatía. Ok, ahora vamos a hablar del impacto. En este tema yo me basé en 3 tipos de impacto, hablando sobre la salud física, aspectos psicológicos y aspectos sociales. En la salud física, pues podemos ver lo que es el cáncer, principalmente lo que es el cáncer de pulmón, enfermedades ya sea pulmonares como el EPOC, enfermedades cardíacas, enfermedades reumáticas, deterioro del sistema inmunitario y pues también está asociado con la diabetes mellitus 2. Bueno, además del cáncer, fumar pues provoca enfermedades pulmonares, ejemplo de ello la bronquitis crónica, efisema, y al igual de eso, pues se encarga de exacerbar los síntomas del asma, ya sea en adultos o en niños. El fumar cigarros, pues es el factor de riesgo más importante en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya por sus siglas EPOC. Bueno, según las estadísticas de supervivencia, indican que dejar de fumar pues ayuda a reparar gran parte del daño pulmonar con el tiempo. No obstante, el EPOC pues ya es una enfermedad irreversible. La persona va a tener que depender del oxígeno y va a decaer lo que es su saturación. De igual forma, el fumar también aumenta notablemente el riesgo de enfermedades cardíacas, incluida ya sea lo que son ataques cerebrales, ataques cardíacos, enfermedades vasculares y también en lo que es el aneurisma. Tanto las enfermedades cardiovasculares pues, representan más o menos, bueno, aproximadamente el 40% de todas las muertes relacionadas con el hábito de fumar. Y pues el fumar causa la enfermedad cardíaca coronaria, perdón, que es la principal causa de muerte. De igual forma, también está vinculada a muchos otros trastornos importantes de la salud, ya sea la enfermedad reumática, la inflamación y también el deterioro de la función inmunitaria. Se ha observado que en las personas que tienen edades de 26 a 41 años refieren una menor calidad de vida en términos de salud. Se cansan más, están más irritables, entre otros. También se me olvidaba mencionarles, pues también hay una relación entre la concepción y el embarazo. Las mujeres fumadoras pues pueden encontrar mayor dificultad a la hora de quedarse embarazadas en comparación con aquellas que no fuman. Por otro lado, pues también existen efectos nocivos después de la concepción. Por ejemplo,
tienen mayor riesgo a sufrir abortos, embarazo extrauterino, tener un bebé prematuro o con bajo peso al nacer. Y también el hábito del tabaquismo afecta la esterilidad masculina, ya que el consumo del tabaco pues está relacionado con el daño de la calidad de espermatozoides. Ahora bien, vamos a hablar del impacto psicológico. Entre ellas está el aumento del riesgo de padecer depresión. Muchas personas pues piensan que el uso del tabaco tiene efectos positivos en cuanto al aspecto psicológico, pero no es tanto así. Sabemos que esto, pues, ya que es una droga, pues activa lo que son los niveles de dopamina, pero esta dopamina, pues, no vendría siendo natural, es producida por lo que es la droga. Ok. En el caso de la depresión, los fumadores presentan síntomas positivos al momento del uso de tabaco, ¿no? Porque esto ayuda a que se calmen ante situaciones de estrés y como resultado, pues hay un mejor rendimiento mientras estén en uso de esta droga. Pero conforme la dejan de usar, pues estos síntomas se retientan. De igual forma, hay cambios en el estado de ánimo. Sabemos que es una droga, por lo tanto, si la dejamos de usar, se van a volver personas un poco más irritables, más distraídas, no van a poder desarrollar sus actividades de una forma normal. Y también hay pérdida de control de uno mismo. Ahora bien, vamos a hablar acerca del impacto social. Principalmente podemos observar lo que es el generador de conflictos porque, por ejemplo, si estamos en un lugar o en una familia donde no están de acuerdo con nuestras acciones que realizamos al momento de fumar, puede ser un determinante para el generador de conflictos, ya que va a ser el inicio de peleas, discusiones, por el hecho de que uno quiere fumar y otro no está de acuerdo. En cuanto al sentimiento de rechazo, pues puede ser habitual entre algunos fumadores sentirse rechazados ante ciertos planes o determinantes situaciones. Por ejemplo, si nosotros acudimos a casa de amigos, nosotros fumamos y en esta casa se nos da la indicación de no fumar, esto puede hacer que nos sintamos rechazados porque no están admitiendo lo que nosotros hacemos. Por otra parte, el sentimiento de aislamiento. Actualmente, pues es habitual que las personas quieran fumar cuando salen, cuando comen o cuando están en un lugar donde hay muchas personas. Sin embargo, hay espacios donde dicen que no podemos fumar. Entonces, hay fumadores que expresan experimentar un sentimiento de aislamiento al decidir salir afuera, sobre todo cuando se está disfrutando de una buena comida, una conversación o una música, ya que pues no se puede estar fumando dentro del lugar donde nos sentimos cómodamente. Ahora tenemos que salir para evitar incomodar a las demás personas. Y de igual forma está la decepción de uno mismo. Por ejemplo, hay personas que empiezan a fumar desde una temprana edad, pero mayormente es por presión social. Entonces, desde ahí vendría siendo uno. Otro vendría siendo de que, bueno, según estudios realizados, se han observado que las personas con esta adicción han intentado dejar el uso del cigarro de unas 5 veces. Entonces, esto puede llegar a causar decepción a uno mismo porque no se puede dejar la adicción de una forma más fácil. Gracias a Dios, pues ya existen lo que son los parches o entre otras ayudas que se pueden brindar a las personas con este tipo de adicción. Ahora bien, les voy a presentar un video sobre el tabaquismo. El cigarrillo no es bueno para la salud. Ninguna novedad, pues sus efectos dañinos se conocen desde hace décadas. Pero, ¿cómo actúa exactamente para ocasionar ese daño? Veamos qué sucede cuando sus componentes ingresan al organismo y cuáles son los beneficios físicos de dejar de fumar definitivamente. Con cada inhalación, el humo introduce más de 5.000 sustancias químicas que entran en contacto con los tejidos del cuerpo.
El primer efecto se produce cuando el alquitrán, material negro y resinoso, empieza a recubrir dientes y encías y daña el esmalte dental y, a la larga, provoca caries. Con el tiempo, el humo también daña las terminales nerviosas de la nariz y ocasiona pérdida del olfato. Dentro de las vías aéreas y los pulmones, el humo aumenta el riesgo de infecciones y de enfermedades crónicas como la bronquitis y el enfisema. Esto ocurre porque se dañan los cilios, pequeñas estructuras piriformes que mantienen las vías aéreas limpias. El humo llega luego a los alveolos, pequeñas bolsas de aire que permiten el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre los pulmones y la sangre. Un gas tóxico, el monóxido de carbono, ingresa a la sangre a través de esa membrana, se une a la hemoglobina y desplaza el oxígeno anteriormente distribuido por ella en todo el organismo. Esta es una de las razones por las que fumar puede causar falta de oxígeno y dificultad para respirar. En el término de 10 segundos, el flujo sanguíneo transporta al cerebro un estimulante llamado nicotina, y de este modo se libera dopamina y otros neurotransmisores como endorfinas que dan sensación de placer y hacen del tabaquismo un hábito altamente adictivo. La nicotina y otras sustancias presentes en el cigarrillo contraen simultáneamente los vasos sanguíneos y dañan su delicado revestimiento endotelial, restringiendo así el flujo de sangre. Estos efectos vasculares engrosan las paredes de vasos sanguíneos y aumentan la viscosidad de plaquetas en sangre, favoreciendo la formación de coágulos y la propensión a ataques cardíacos e infartos. Muchas sustancias químicas del cigarrillo pueden ocasionar peligrosas mutaciones en nuestro ADN y favorecer el desarrollo del cáncer. Además, sustancias como el arsénico y el níquel pueden entorpecer el proceso de reparación del ADN y comprometer así la capacidad del cuerpo para combatir distintos tipos de cáncer. De hecho, 1 de cada 3 muertes producidas por cáncer en Estados Unidos se debe al tabaquismo. Pero el fumar no produce cáncer de pulmón únicamente. También puede causar cáncer en numerosos tejidos Permítame un y momento. órganos, e incluso dañar la vista y debilitar los huesos. Dificulta la posibilidad de embarazo en la mujer y en los hombres puede causar disfunción eréctil. Pero para quienes dejan de fumar, las ventajas son notablemente positivas, con beneficios físicos casi inmediatos y duraderos. Apenas transcurridos 20 minutos del último cigarrillo de un fumador, el ritmo cardíaco y la presión arterial comienzan a retornar a la normalidad. Luego de 12 horas, los niveles de monóxido de carbono se estabilizan, permitiendo un mayor transporte de oxígeno en la sangre. Transcurrido un día, el riesgo de ataque cardíaco disminuye al normalizarse la presión sanguínea y el ritmo del corazón. A los 2 días, las terminales nerviosas que se encargan del gusto y el olfato empiezan a recuperarse. Los pulmones mejoran su función al cabo de un mes aproximadamente, con menos tos y dificultad para respirar. Los delicados cilios piriformes de vías aéreas y pulmones comienzan a recuperarse en semanas y se reparan a los 9 meses, mejorando la resistencia a infecciones. Al cabo de un año sin fumar, el riesgo de enfermedad cardíaca se reduce a la mitad, pues los vasos sanguíneos mejoran su funcionamiento. Transcurridos 5 años, la formación de coágulos se reduce notablemente y el riesgo de infarto sigue en declive. A los 10 años, la posibilidad de desarrollar cáncer de pulmón terminal disminuye un 50%, quizá porque la habilidad del cuerpo para reparar el ADN vuelve a recuperarse. A los 15 años, la posibilidad de desarrollar enfermedades coronarias es básicamente la misma que la de un no fumador. Pero nada de esto es fácil de lograr. Dejar de fumar puede derivar en ansiedad y depresión por abstinencia de nicotina. Pero afortunadamente, los efectos suelen ser temporarios y dejar de fumar es cada vez más fácil gracias a un arsenal de herramientas cada vez más nutrido. El reemplazo de la nicotina por gomas de mascar, parches cutáneos, pastillas y aerosoles pueden ser terapias de ayuda para dejar el hábito. Estas terapias estimulan los receptores de la nicotina en el cerebro y de ese modo previenen los síntomas de abstinencia, sin el agregado de otras sustancias químicas nocivas. La asistencia psicológica y los grupos de apoyo, las terapias cognitivo-conductuales y la actividad física moderada también pueden ayudar a los fumadores a dejar el cigarrillo. Es una muy buena noticia, pues dejar de fumar nos reencamina por la senda de la salud. ¿Estás listo para tener hábitos más saludables? Mira estos videos para descubrir cómo lo que ingieres afecta a tu cerebro. Ok. Ya por último, para concluir, vamos a hablar acerca de los datos y cifras acerca del daño ocasionado por el uso del cigarro en la población de nuestro país. Bueno,
Según los datos, en México cada día fallecen 118 personas a causa del tabaquismo. 43.246 muertes al año, pues en este caso podrían ser evitadas. El consumo del tabaco provoca 16.408 casos de cáncer y 94.033 infartos. Como bien se sabe, en México hay 15 millones de fumadores, de los cuales 684.000, que es alrededor de un 5%, son adolescentes, en una edad próxima de 12 a 17 años. El consumo de tabaco provoca más de 7 millones de muertes prematuras anuales en el mundo, cifra que incluye pues así 600.000 muertes debidas a la exposición del humo de tabaco de segunda mano. Como bien se sabe, al mismo tiempo, el tabaquismo es un factor de riesgo recurrente en 6 de las 8 principales causas de muerte global. Bueno, según las cifras que se encontraron, un 15.4% se atribuye a problemas cardíacos, ya sea infartos, arteriosclerosis, entre otros. 62.4% se atribuye a cardiopatía isquémica. Un 2.5% corresponde a lo que es el cáncer de pulmón. Y pues la mortalidad por tumores malignos, ya sea de labio, cavidad bucal o faringe, pues han aumentado en 735 en el último año. Aquí podemos observar una tabla que abarca desde 1950 a 1988, en la cual se habla de las principales causas, ya sea las enfermedades del corazón, que en el lapso de 1950 a 1998, pues siempre ha ocupado tanto el quinto, cuarto, tercero, primeros lugares. En el caso de los tumores malignos, empezó desde 1960 hasta 1998. En la enfermedad cerebrovascular, desde 1970 hasta 1998, y en la bronquitis crónica o enfisema pulmonar, desde 1990. De igual forma, se puede observar una gráfica de Pastel, en la cual un 40% corresponde a las enfermedades del corazón, un 25% tumores malignos, un 20% a enfermedad cerebrovascular y un 15% a la bronquitis crónica o enfisema pulmonar. Actualmente, según las cifras del Estado de México, un 17.6% del porcentaje del consumo del tabaco corresponde a una edad de 12 a 65 años. 4.3% de los fumadores actuales son adolescentes mujeres, que rondan la edad de 12 a 17, y 5.6% son fumadores adolescentes hombres, igual rondan la misma edad. Y bueno, aquí podemos ver las referencias bibliográficas. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta conforme al tema? Porque ya se nos va a acabar el tiempo. Sí, muy buenas tardes. Yo tengo una duda. Sí. En el video se nos comentaba que si aún, bueno, en tiempo, digamos, un mes, 2 meses, yo dejo de consumir el cigarro, ¿eso quiere decir que me recupero en su totalidad, por ejemplo, mis pulmones, o voy a tener un pequeño daño permanente? No, no es en su totalidad. De hecho, hay una diapositiva de la cual les estaba mencionando que hasta cierto punto podría ser un 70%, en la cual hay una recuperación pulmonar. Sin embargo, dependiendo de la enfermedad, claro está. Sin embargo, en las enfermedades como el EPOC, no hay una recuperación. La enfermedad sigue siendo progresiva para la persona. Ok, y en dado caso de que, por ejemplo, yo no soy fumadora, pero convivo con alguien que sí es fumador, yo también voy a tener consecuencias adversas. Sí, de hecho sí. Los fumadores pasivos también tienen diversas complicaciones. No tanto como los fumadores activos, pero sí hay presencia de ello. Por eso es mejor, pues, si hay una persona que está fumando, pues alejarse de ellos o pedirles que salgan aparte a espacios donde sí puedan fumar para que no nos afecte. Ok, muchísimas gracias. Ok, de nada. Muy amable por su pregunta. ¿Alguna otra duda? Se nos acaba el tiempo.
Ok, si no hay ninguna duda al respecto, pues muchas gracias por su tiempo. Esperemos si esta explicación haya sido de su agrado y haya respondido a algunas dudas y pues los datos les hayan sido útiles. Gracias.